Jesús. Maravilloso el Dios que le servimos en esta hora. Paz y libertad a cada uno. Bendiciones, bendiciones, mis hermanas, mis hermanos en el Señor. Que nuestro Dios, pues, le continúe bendiciendo en esta hora. Aleluya, Santo Dios. Le damos la gracia al Señor por permitirnos llegar con su mensaje, con su revelación a su pueblo. Es una bendición poder compartir el Evangelio de la paz. El solo ser cristiano es una bendición, por lo cual estamos agradecidos con Dios por su gran amor y misericordia que nos permite predicar su Evangelio santo. Lindo Jesús. Pues, en esta tarde vamos a estar compartiendo, Santo Dios, algunas de las revelaciones que el Señor, Santo Dios, me estuvo dando en la semana y ya me ha dado en otras ocasiones, Santo Dios, para animarle, motivarle a que continúen buscando al Señor de todo corazón, preparándose para su venida, porque su venida ya, Santo Dios, está cerca. Amén. Lindo Jesús en esta hora. Amén. Santo Dios, vamos a su palabra, vamos a las escrituras. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar en el libro de Lucas, ya que el Señor me estuvo hablando en esta semana de la fe, la certeza de lo que se espera, como dice Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Ya que hablaba yo con el Señor y quería saber algunas cosas que uno no entiende, que uno no sabe, y el Señor me estuvo hablando que nosotros, por la razón por la cual estamos en luchas en los últimos días, es por nuestra falta de fe, por no utilizar la herramienta que ya Él nos dio, lo cual es la fe. Amén. Entonces, por eso en esta tarde estaba orando y de repente esto me llegaba a la mente, al corazón, de hablar esto, porque es algo que el Señor me hablaba y todo lo que el Señor nos habla es de bendición. Me disculpan. Todo lo que Él nos habla nos enseña. Todo lo que habla su palabra es la enseñanza que necesitamos para crecer, para madurar, para entender la voluntad de Dios. El Señor me hablaba de la fe. Amén. Santo Dios, que en vez de nosotros pedir con fe o andar por fe o creerle a Dios, andamos dudando de su promesa. Y esto no nos ayuda en nada, pueblo. A ninguno, a nadie. Como dicen en portugués, a ninguém. Nos ayuda la duda para nada, la incredulidad para nada. Tenemos que solo creer, solo crees, decía Jesús. Amén. Y así tenemos que andar y vivir. Lucas 17, de 3-5 dice, mirad por vosotros mismos. Porque en el Señor todo se trata de uno velar por su propia alma. ¿De qué vale el hombre ganar el mundo entero, dice la Biblia, y perder su alma? Entonces, ¿qué nos enseña? Dice, mirad por vosotros mismos, el verso 3. Ahí Dios nos está hablando de que tengamos cuidado de cómo vivimos, cómo andamos, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Y Santo Dios, y a veces no miramos por nosotros mismos, a veces estamos o mirando a otra persona o mirando al problema, a la situación, o por lo que estemos pasando, ¿verdad? O a la salud. Pero dice, mirad por vosotros mismos. Si miramos a la salud, miramos a nosotros mismos. Pero no lo miramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para el hermano, para la hermana, para aquel que le hablamos, que le ministramos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios te la reveló? Y me dirá, no, hermano Elvi, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para esta persona. Pero ahí donde nosotros en parte fallamos. Porque si sabemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, entonces buscamos hacer conforme a su voluntad. Y Dios puede revelarnos a cada uno cuál es su voluntad para con cada uno de nosotros. Entonces cuando ya Dios nos revela esto, ya nosotros entramos a ese conocimiento pleno en Cristo,
amén, de buscar hacer su voluntad. Mirad por vosotros mismos si tu hermano, mire, fíjese como lo que le afecta a mi hermano me afecta a mí. Si tu hermano pecare contra ti, ¿ve? Si a él le afecta, a mí me afecta. Dice Jesús, porque somos todos parte de un cuerpo. Es lo que Pablo le habla a los corintios. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. La iglesia es un cuerpo. Entonces, si tu hermano pecare contra ti, si alguien te hiciese daño, porque así hablamos, si alguien te hiciese una maldad, si alguien te ofendiere, o te robare, o te hiriere, santo Dios, repréndele. No, porque a veces pensamos, no, porque ¿cómo yo voy a hacer esto? Si... No, repréndele. Dile que eso está mal, lo que dijo, lo que hizo, cómo actuó. Y ahí verdaderamente cuando descubrimos si ese verdaderamente es mi hermano o verdaderamente mi hermana, cuando le reprendemos, cuando le decimos que eso está mal. Ahí si la persona se ofende y se va y no nos habla, verdaderamente no nos ama. Acá lo que estamos haciendo es en amor, en el amor de Dios. Porque la escritura es el amor de Dios. Aleluya, es lo que encubre el amor de Dios, es la escritura. Cuando la practicamos, andamos en amor. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, vemos que todo va basado en el y, sí. De acuerdo a cómo él responde cuando uno le habla, le ministra. Si usted va a una persona, le dice, mire, esto que usted hizo está mal. Me ofendió, me hirió, como sea. Santo Dios, repréndele, dice la Biblia. Y si se arrepiente, oh, perdóneme, discúlpeme. No quise ofenderle, no quise hacerle daño. Entonces dice, perdónale. Oh, no, sí, le perdono, no se preocupe. Santo Dios, amén. Fue que me ofendió lo que usted dijo, lo que usted hizo, cómo me trató, aun si te robó la persona, repréndele. Si un hermano o una hermana te roba, repréndele. Y si la persona se arrepiente, te dice, mire, perdóneme, fue por una necesidad, o fue porque tenía hambre, o no tenía para comer. Ahí sea entendido, entendida. Claro que no está bien robar. Por eso le está reprendiendo porque no está bien. Pero si la persona te dice, perdóname, ¿ve? Hay un arrepentimiento de parte de esta persona. Y ya como somos parte de un cuerpo en el amor de Dios, perdónale, dice. ¿Ve? Y si 7 veces al día, no a la semana, no al mes, no al año, si 7 veces al día pecare contra ti, si 7 veces al día se ve la necesidad de robarte, es como cuando usted tiene una hortaliza, tiene sembrado tomates, frutas, y usted ve que su vecino va y la agarra sin pedirle permiso a usted. Usted dice, me está robando. Y le agarra un tomate o le agarra una fruta, sea una manzana, una pera o algo. Y usted le está mirando por la ventana de su casa que esa persona le está robando. Porque no le está pidiendo permiso ni se lo está pidiendo. Santo Dios, amén. 7 veces al día pecare contra ti. Te robó 7 frutas. Te robó 7 frutos. Como dicen en los Estados Unidos, te robó $7. O en el Caribe, me robó 7 pesos. O 700 pesos, como diría. Me robó mi plata, 7 monedas, dicen otros países. Santo Dios. En este caso, ¿qué hace? Porque en ese caso se aplica lo mismo. Repréndele. Déjale saber que está mal lo que hizo. Santo Dios. Y si se arrepintiere, oh, discúlpeme, mire, fue por necesidad. Perdónale.
En otras palabras, regálale los frutos. Regálale esos pocos dólares. Regálale esos pocos pesos. Esas pocas monedas. Regálaselo. Ayúdale. Una persona me robó algo. Y me dijo, ay, perdóneme, mire que... No sé si fue por necesidad o qué. Le dije, no, mire, yo se los regalo. Le perdono, no se preocupe, le regalo. Ahí la persona, oh Dios mío, santo Dios, se da cuenta la persona rápidamente ahí que lo que hizo fue mal cuando uno le reprende. Pero a la misma vez uno puede ayudar a alguien que está pasando por una necesidad. Porque quizá la persona se sienta en confianza de quitarle eso a usted. Como decimos a veces, no, fue que me lo agarró prestado. Lo agarró prestado. ¿Verdad? Porque uno no va a acusar a alguien de robo así rápidamente. Puede ser por un equivoco. ¿Verdad? Y ahí uno viene, mire, yo se lo regalo. No, usted no me robó, yo se lo regalo. Santo Dios, amén. Y eso ayuda a la persona. Santo Dios, usted le reprende y la persona se ofende o se sienten ofendidos, se sienten mal por lo que hicieron. No importa cuál fue la necesidad, el problema, por qué. Pero usted le perdona y usted le regala. Usted no, venga acá que esto es mío. Porque hay personas que hacen esto. No, porque es que usted no sabe cuál es la necesidad. Por eso es cuando estamos manejando así en la autopista, ¿verdad? Y alguien viene de repente y nos corta el frente. Y la persona quiere ir más rápido que usted. Déjele que vaya. No le saque el dedo, no le saque el puño. No le ofenda. No haga tal cosa. ¿Sabe por qué? Usted no sabe si esa persona tiene a un hermano en el hospital muriéndose. En el hospital muriéndose. Una emergencia con su niño en su casa. Que le dejó solo, pueden cruzar la calle. Esa persona por miedo va manejando muy rápido. Y allá porque le cortó a usted en el frente, ya usted le está maldiciendo. No. Y es por eso que Jesús nos da su palabra. Para que nosotros aprendamos a vivir. Y la verdad es que no sabemos vivir. Mire los problemas que hay en el mundo ahorita. Porque usted cree que hay tanto problema. Tanta confusión, tanto pleito, tanta contienda, cuántos asesinatos por todos lados. ¿Por qué hay tantos asesinatos? Porque no hemos aprendido a perdonar. ¿Y sabe por qué nos afecta eso? Vamos a ver en qué nos ofenda, en qué nos afecta el no aprender a perdonar. Por lo cual carecemos de esto. Usted no se imagina, y se lo voy a mostrar por la escritura, que si no aprendemos a perdonar a nuestro prójimo, no crecemos en la fe. Y por eso ahorita hay tanta necesidad. Porque hablaba yo con el Señor de eso y el Señor me habló, me respondió luego, me habló de la fe, nuestra falta de fe. Es por esto, mi hermano, mi hermana. Entonces queremos crecer, pero no queremos perdonar. Y cuando no perdonamos, no crecemos en el Señor. Mire, dice, si 7 veces al día pecare contra ti, contra uno, como decimos, 7 veces al día volviere a ti, la persona que te ofendió, que te robó, mire, diciendo, me arrepiento, perdónale. Te dice, como decimos en Estados Unidos, I'm sorry. En inglés, I'm sorry, perdóname. ¿Verdad? A veces queremos saber la razón por qué. Y la verdad es que la razón no importa. Cuando alguien te pide perdón, la razón no importa. La razón no importa. Porque sea por necesidad, o sea por vicio, o sea santo Dios, por malas costumbres. Cuando uno le reprende a alguien y la persona reacciona pidiéndote perdón, pidiéndome perdón,
ahí uno tiene entonces que tener misericordia, porque Dios en Cristo tuvo misericordia de nosotros. Santo Dios, amén por esto. Aleluya. Santo Dios. Ahí en el verso más abajo, cuando Jesús, en el verso 5, Santo Dios, cuando Jesús le enseña esto a los apóstoles, Lucas 17:5 dice en el verso 5, estamos leyendo el verso 3, 4 y ahora el 5. Dicen, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y qué tiene que ver la fe con el perdón? Ahí es porque la fe no le está aumentando a la gente, porque no perdonan. Hay gente que dicen, yo no perdono, dicen. Por eso no crecen en la fe y después sienten que Dios está tan lejos de ellos. El que dice que no perdona, el que se siente que no perdona, el que cree no perdonar, no crece en la fe. Por lo cual no está en comunión con Dios como debe. Esto me lo reveló Dios a mí aún en el mismo cielo. Porque yo había personas que no había perdonado y él me dijo, tiene que perdonar, un hermano, tiene que perdonarlo. Me dijo el Señor para poder crecer. Y cuando le pedí, Señor, ayúdame a perdonar, que comencé a confesar aquello que había en mi corazón. Ahí comencé a crecer en la fe. Y ahí pude ver la mano de Dios obrar a mi favor. Porque cuando uno camina por fe, las puertas se abren. Dios suple la necesidad. Dios nos ayuda con el problema. Todo comienza a pasar a nuestro favor como en Abraham. Abraham caminó por fe y Dios le abrió todas las puertas. Aun cuando hubo escasez que tuvo que ir a Egipto, dice que salió con doble de bendición que lo que entró a Egipto. Porque Abraham le creyó a Dios, Dios le suplió la necesidad, Dios le multiplicó. Y así andar por fe la multiplicación. Uno la ve, con vuestros ojos la vemos. Yo estuve viviendo en una área muy seca del norte de la Carolina, donde yo me mudé, aquello estaba muerto ahí. Pero mi Dios me llevó con vida para dar vida. Y Dios cambió todo. Y no me faltó el aceite ni el trigo para mí, para mi familia. Dios suplió toda la necesidad. Dios abrió toda la puerta. Yo me puse en gracia, como José. Y Dios bendijo. Mi hermano, para Dios todo es posible. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puede creer, el problema es el poder creer. Porque creer va con el poder de Dios. Si puede creer, si tiene el poder de la fe de Dios en ti. Ves que la fe va acompañada de poder, si puede. El poder es el poder de Dios, no el poder tuyo ni mío. O sea, si lo miramos de acuerdo a la palabra, si puedes, si tienes el poder, cree. Si el poder de Dios para creer está en ti, vas a creer. Porque el poder es de Cristo en nosotros. Pero ¿cómo va a fluir el poder si no perdona? No va a fluir. Al que cree, todo, hablando del poder de Dios, porque el poder de Dios todo lo puede. Todo le es posible. Dios lo hace todo posible. Porque es el poder de Dios en nosotros operando. Eso es la fe. El poder de Dios, si puede, si el poder fluye por tu vida de Dios, todo será posible. Santo Jesús. Cuando oraba por los enfermos que Dios los sanaba, miles de ellos, con testigos al lado mirando, el poder de Dios fluía por mis manos, la gente se estremecían y la persona, a veces medio incrédulo, Dios los sanaba. Yo oré por personas que solo se quedaron callados, no sabían si sí ni no, pero Dios los sanó y yo me pregunté, ¿y por qué? Dios mío. Y Dios los sanó por completo. Las personas lo testificaron. Sanado del SIDA, miles de personas fueron sanados de cáncer. Cáncer incurable. Iban al médico sano. No le conseguían el cáncer, estaba sano. Santo Dios. A veces le decía a los médicos, el que tú dices que oró por ti, que dijo que Dios te sanó, mira, verdaderamente Dios te sanó porque no aparece cáncer en tu cuerpo. Hemos hecho la prueba en laboratorio con tu sangre, nada. Sale negativo. Pero estaba positiva la persona. Es que al que cree todo le es posible. Santo Dios.
Aleluya. Y la persona, hermano, su ministerio, ¿dónde viene usted, hermano? Que acaba de llegar acá y mire cómo Dios le usa en la sanidad, hermano Elvi. Y yo, no, si ya es que ya Dios me venía usando en la cárcel, en los años que estuve yendo 7 años y medio a las prisiones a evangelizar. Y ahí Dios se glorificó. Entonces en el programa mental que trabajé, también Dios hizo muchos milagros allí. De tal manera que la enfermera licenciada, santo Dios, tuvo que sentarse y hablar conmigo. Pero esto no es una iglesia acá, me dijo. Yo estaba en mi trabajo, aprobado por el Estado, puesto en la ciudad, en un edificio encerrado, trabajando con pacientes. Ellos me enviaron a la escuela, yo estudié, yo agarré mi licencia, me gradué y estaba trabajando como consejero. Y allí, santo Dios, mientras ayunaba, consagrándome a Dios, oré por los enfermos allí y allí Dios los sanó. Y los pacientes comenzaron a decir, le fueron a decir a la enfermera licenciada que Dios me había usado para sanarla a uno de los pacientes. ¿Y cómo es eso? Y los pacientes iban donde ella, que estaban sanos. Y santo Dios, la enfermera tuvo que sentarse a hablar conmigo. Decir, pero usted no está en una iglesia, Mr. Zapata, usted no está en una iglesia. ¿Cómo es eso porque verdaderamente, ¿por qué muchos centros de rehabilitación no quieren los pacientes sanos? Porque pierden finanzas. Todo se trata de la plata. Si los enfermos se sanan, ellos pierden la plata. Entonces, si uno ora y se sanan, esto es un problema para ellos. Esto no es... Porque el gobierno les corta la plata. Si la persona está sana, no hay plata. Y ellos están detrás de la plata solo. Ya me vieron como un problema. No una solución para los pacientes. Un problema. Así me vieron. Santo Dios, amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero está del hombre si cree, si quiere recibir. Dios no obliga a nadie, mi hermano. Al que cree todo le es posible. Lucas 8:13, los de sobre las piedras son los que habiendo oído, porque todos oyen la palabra, quieran o no quieran, el evangelio es predicado, dice. Reciben la palabra con gozo. Hay personas que la reciben con gozo, ¿verdad? Y usted lo ve gozoso. Oh, qué lindo esto. Por estos no tienen raíces. Pero hay un pero. Hay un pero aquí. Es como si creyeres. Hay un pero es por estos, pero no tienen raíces. Las raíces, mi hermano, es cuando uno ha puesto toda su confianza en Dios y nada nos mueve. Estamos agarrados de Él completo. Creen por algún tiempo, ¿ve? Son de temporada, son creyentes de temporada. Por un tiempo usted lo ve alabando y otro tiempo lo ve maldiciendo y renegando a Dios. Esto es triste, pero es la realidad. Esto pasa por todo el mundo. Por eso es que a todo hay que darle tiempo. A todas las cosas hay que darle tiempo, a los problemas, a las relaciones, a las amistades, hay que darle tiempo a todo. Porque la gente cambia. Dios no cambia, pero el hombre sí. ¿Ve? Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué me explicó el Señor a mí en esta semana de la prueba? El Señor me dijo que nosotros nos quejamos de la prueba. Pero la prueba, me dijo el Señor, son para mantenernos en el camino angosto, estrecho. Así me explicó el Señor a mí esta semana. Así me dijo el Señor. Son para mantenernos en el camino estrecho, angosto. Para eso Él, me dijo el Señor, nos da las pruebas. Él nos las da. Y la gente no le gusta la prueba. ¿A quién le gusta la prueba? ¿A quién le gusta la disciplina? Pero es para mantenernos en el camino angosto porque no nos desviamos, nos descarriamos. Como ves, a cada cual se fue por su camino y eso es lo que vamos a hacer. Cada quien va a agarrar por su camino.
Se va a ir mal. Dios nos guarde. Santo es su nombre. Pero para estas son las pruebas. Dios Padre, me explicó el Señor años atrás, es quien nos escoge la prueba para nosotros. Se la entrega al Señor y el Señor nos las aplica a nosotros, las pruebas. Pero esa prueba que Dios escoge, Dios Padre, es para bendición nuestra. Nosotros en la prueba no vemos las cosas así. Pero por eso el Señor dice que le pidamos a Él que nos ayude durante las pruebas, porque hay pruebas que no quieren tragar, no quieren comer. La sentimos tan difícil. Pero el Señor, para Él todo es posible, Él no puede hacer las cosas más fácil. Tenemos que pedirle al Señor ayuda. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y quién está hablando aquí? Jesús, el que conoce todas las cosas. El que conoce todas las mentes, todos los corazones. Dice que hay algunos de vosotros que no creen. Él exactamente sabe quién cree y quién no cree. Quién verdaderamente cree y quién verdaderamente no cree. Y esa es la verdad. Dios sabe todas las cosas. Pero porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio de la creación. Porque fuimos escogidos en Él desde antes, desde el principio de la creación, dice en el libro de los Hebreos. Hebreos, griegos, santo Dios, Efesios. Dice que desde el principio fuimos escogidos en Él. Ese es Efesios capítulo 1. Entonces, ¿qué pasa? Desde el principio ya Él sabe quién no cree. ¿Y cómo sabe? Pues creó todas las cosas, Él conoce todo. ¿Y quién le había de entregar? ¿Ves? ¿Sabe desde cuándo profetizó Isaías de quién le iba a entregar? Antes de 2000 años antes o más tiempo. Pero Judas ni aún había nacido, ni aún los padres ni sus abuelos habían nacido. Y ya Jesús sabía quién era Judas. Porque desde el principio Él sabe todo. Profetizó Isaías del que le iba a negar a Él. Dios mío, ten misericordia. Por eso tenemos que arrepentirnos, hermano, y buscar a Dios de verdad. Santo Dios, Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. ¿Y qué pasa cuando alguien no cree? Permanece en tiniebla. Satanás tiene entrada a esa mente, a esa vida, a ese corazón de poner mentira, de remover la palabra, dice la Biblia. Llenar esa mente de basura, de llenar esa mente de extraterrestre. Pues la gente se apartan y rápidamente andan creyendo en los extraterrestres. Me recuerdo cuando el Señor me empezó a mostrar las naves y estas cosas. Y dije, Señor, los extraterrestres. Y yo, no, son demonios, me dijo el Señor. Y yo, Señor, pero son demonios, me dijo. Llámalo como es, demonio. Como dice su palabra. La Biblia no habla de extraterrestres, la Biblia habla de demonios, ángeles caídos. Así que hay que llamarle. Pero hoy en día usted escucha a los cristianos llamándole extraterrestres. No que los extraterrestres. El Señor me reprendió a mí en esto. Jesús me reprendió. Llámale como es por su palabra. Por mi palabra, me dijo. Demonios. Y eso a mí al principio me fue un poco difícil, pero ok, Señor. Porque es que la obediencia, el Señor me ha explicado esto ya, mi siervo. La obediencia a mí trae gran bendición, me decía el Señor esta semana. Trae gran bendición la obediencia a mí. Ustedes se creen que haciéndolo a su manera las cosas van a marchar bien. Pero la obediencia a mí trae gran bendición, me dijo. Yo, amén, Señor. Él siempre habla la verdad. Por eso me gusta que el Señor me enseñe. Él es mi rabino, Él es mi maestro. Santo Dios, yo no sé nada, Él lo sabe todo. Él me lo había dicho muy claro. Santo Dios, que Él lo sabía todo. Me dijo, aún lo más íntimo de tu corazón, yo lo conozco, me dijo. No trate de engañarme. O lo que hacemos es que nos engañamos a nosotros mismos. Santo Dios. Cuando confiamos en Él, que Él nos guía, Él nos dirige, andamos por el camino correcto. No nos equivocamos. No.
podemos cometer errores, pero equivocarnos cuando Él nos dirige, no. Él nos lleva, como dice en portugués, a la cierta, a la cierta, a la segura, como decimos en español. Así nos lleva Dios a nosotros. Y no es que falo portugués o hablo portugués, porque así se dice, pero sé bastante, ¿verdad? Porque tenía Santo Dios, podía hablar con los hermanos de Brasil y Santo Dios con el pastor de Brasil, la familia, y aprendí mucho portugués. Me querían llevar a Brasil allá para que yo conociese y hablase con ellos, predicase, compartiese. Pero Santo Dios, Dios nos mantuvo acá ocupados, nunca fuimos. Pero sí conozco las iglesias, los pastores de Brasil, y lo quiero mucho y muchos siguen mi ministerio. Me dicen, hermano, hermano Elvis, para usted fala portugués, ¿por qué usted no trae su enseñanza en portugués? Yo, hermano, discúlpeme, porque como soy hispano, normalmente estoy acostumbrado a hablar en español o en inglés. Pero sí hablo bastante en portugués. La gloria sea para el Señor. Después del español y el inglés, yo estaba aprendiendo hebreo y aprendí mucho hebreo. Y del punto que hablaba mucho hebreo al principio. Y santo Dios, porque la iglesia donde me congregué por 17 años y medio, pues se nos enseñó mucho hebreo. Nos enseñaban la Biblia en español, ¿cierto? Y nos enseñaban los significados en hebreo, las palabras, y uno se la va aprendiendo. Y luego lo estudié aún más para aprenderlo y aprendí bastante hebreo. Santo Dios, amén. Desde el punto que ya lo estaba enseñando. Amén, Santo Dios. Aleluya, pero como las palabras a veces son tan profundas en hebreo, no lo miro profundo, lo veo detalladamente. Santo Dios, se toma muchas horas explicar las cosas. Y por eso solo decidí quedarme en inglés, español. Santo Dios, amén. Pero me hablan la persona en otro idioma y hablo con ellos. La gloria sea para Dios. Amén. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, y por eso a veces la palabra a uno se le confunden un poco cuando uno aprende varios idiomas y ya uno sabe los significados de los diferentes idiomas, pues ya la mente, santo Dios. De cierto os digo que el que en mí cree, dice, la obra que yo hago, él, como decimos en español, él o ella, pero él, hablando de todo él, como se dice en general, las harán también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir acá? Que Él va a interceder por nosotros. Dice en el libro de los Hebreos que Jesús vive para interceder. Jesús no fue solo al cielo a descansar, aunque descansa, ¿verdad? Pero Jesús, Él es maravilloso. Él es hermoso. Hay algo que me encanta del Señor, es que Él es esforzado, varón esforzado y valiente, y Él es el ejemplo nuestro. Mira que fue al cielo, dice el libro de Hebreos. Él vive para interceder por nosotros. El Señor me llevó al cielo y vi cuando Él fue al trono a orar y yo me fui al trono en el cielo, a la iglesia allá en el templo, a orar también al lado de Él. Cuando lo miré a Él, lo dedicado que es Él en la oración, y yo me fui a orar también con Él. Quedé impactado. Yo lo admiro a Él tanto porque Él es un ejemplo. Santo Dios. Algo que yo miraba en la escritura de Jesús es, si usted lee Mateo capítulo 26, dice que a la medianoche le pidió a los discípulos que oraran con él una hora y se durmieron. A esa hora pasa la hora de oración y le reprende. Ese es Mateo 26. Pedro, Marco, no podían orar conmigo una hora. Y luego de nuevo vuelve el Señor a orar. Y de nuevo están durmiendo y les reprende. 3 veces les reprende porque 3 horas estuvo orando y estaban ellos. Usted sabe que 3 es el diezmo de 24. Cuando dice en Malaquía que traigamos nuestros diezmos en las ofrendas, es el diezmo también la oración que debemos nosotros de hacer y el ayuno.
Nuestra finanza, nuestro diezmo, nuestras ofrendas, también incluye la oración y el ayuno. Y Jesús ahí estaba, mi hermano, santo Dios, ayunando y orando porque no comió nada, ni tomó nada, estaba dedicado. Pero 3 veces le reprende. Y yo me preguntaba, Señor, pero entonces esa mañana que él no comió nada ni tomó nada, le arrestaron luego, vino Judas con la multitud, le arrestaron, le llevaron al templo, él no durmió, les pegaron, lo llevaron ante los ancianos, si usted sigue leyendo la escritura, y le están reprendiendo allí, luego lo pasan a Pilato, lo llevan delante de los reyes. En todo ese momento no comió nada, nada, ni agua, nada le dieron. ¿Sabe dónde él vino a tener sed? Cuando estaba siendo crucificado. Cuando dijo, tengo sed, ¿y qué le dieron? Vinagre. Su ejemplo es tremendo. Porque él estaba dedicado a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Cierta ocasión, por varias veces se separaba de los discípulos y se iba a orar al monte solo, con el Padre. ¿Sabe que él oraba todas las noches? Él no como nosotros, no, voy a orar 2 o 3 horas y luego voy a descansar. Jesús no pensaba así. Jesús oraba toda la noche. La única ocasión que Jesús se encuentra durmiendo en la tarde después de la 1 era cuando estaban en el bote. Y aún ahí le despertaron, levántate que la mar no quiere hundir, no quiere romper la barca. Y él les reprende por la incredulidad. Porque cuando no hay dedicación no hay fe. Cuando no hay práctica de la palabra, no hay fe. Y él reprende el viento y todo se calma y ellos quedan todos. ¿Y cómo es esto? Él dijo que mayor obra que él íbamos a hacer, mi hermano. Santo Dios, amén. Es nuestra falta de fe. Entonces, hablando con él en esta semana, me estuvo diciendo lo mismo. Me estuvo enseñando, reprendiéndome y enseñándome. Que por qué nosotros, santo Dios, pasamos por estas dificultades de las cosas a veces que carecemos. Y es por nuestra falta de fe. Las cosas a veces que deseamos tener o santo, deseamos pero no tenemos porque no pedimos y cuando pedimos mal, dice en Santiago. Santo Dios, amén. Ayúdanos Dios. Hechos 13:41. Mirad y no menospreciadores o asombrados y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestro día, obra que no creeréis si alguien la contare. La obra de él es tan tremenda que cuando una vez se habla, la gente dice, obra que no creeréis, obra que no van a creer. Aún alguien contándotela, hablándote de ella, que la vio, que la experimentó, que la vivió. No, yo no creo eso, dicen la gente. Incluir algo tremendo, hermano. Pero Dios no hizo al hombre para ser incrédulo, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, la fundación de la fe. El principio de la fe ya está en el hombre. Por eso es que la fe comienza como nada y crece por poco como un grano de mostaza y se sigue aumentando a según vamos caminando con Dios cuando regresamos a nuestro origen, que es nuestro creador. Nuestro origen es Dios. El hombre fue hecho en el huerto del Edén. El primer hombre y la primera mujer, a imagen y semejanza de Dios. Todas las cualidades que el hombre tiene vinieron de Dios, menos la incredulidad y la duda. Eso vino del diablo. El orgullo vino del diablo. Todas estas otras cosas vinieron de la caída del hombre, del diablo y del hombre. Sí, si Satanás no creó a nadie, ¿y por qué la gente está llena de la obra del enemigo, de la tiniebla? ¿Ve? Es la contaminación, es lo que contamina al hombre. No es lo que entra, dijo Jesús, es lo que sale. Porque ya nuestra vida se viene contaminando por tanto tiempo que lo que sale del hombre es lo que no hace daño. Por eso las malas palabras, que si vemos en hebreo es la palabra de tiniebla.
lo que nosotros decimos malas palabras, palabras ofensivas, son palabras de tiniebla, así son identificadas en el hebreo original. Entonces, cuando la gente habla malo, lo que está hablando es tiniebla por su boca. Están hablando al maligno por su boca cuando hablan malo. Para que usted entienda el daño que se le hace a otra persona cuando uno habla malo, porque es la tiniebla que está saliendo por nuestra boca. Mi hermano, la palabra del maligno. Por eso que hay tanto daño en el mundo ahorita. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice en Romanos 4:5. No es por obra para que nadie se gloríe, pues es solo por fe. Entonces, la fe es algo tremendo, porque la fe es el poder de Dios operando en nosotros activamente. Pero ¿cómo va a fluir ese poder si no perdonamos? Si no estamos dispuestos a perdonar. ¿Usted ve? Cuando perdonamos, entonces ese poder fluye. Y ahí es donde Satanás busca hacer de que las personas se ofendan. Dice la Biblia, bienaventurado, Jesús dijo, el que en mí no se ofende o no es ofendido. ¿Ve? Porque entonces esa persona ha aprendido a perdonar cualquier ofensa. La persona sabe que tenemos que perdonar. Y la persona ha aprendido a practicarlo. Es bienaventurado el que no se ofende en él. Santo Dios, amén. Aleluya. Dios mío, enséñanos. 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Ahora estamos hablando del victorioso en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ciertamente es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué va a vencer al mundo? El que está amparado o parado, dice mucho, en Cristo, es el que va a vencer al mundo, porque Jesús es la roca sólida. Y es la roca inconmovible. Es el que fundó su casa sobre la roca, que no importa el viento, la casa permanece. Pero hay gente que fundan su vida también en la arena. Y por eso se le hunde en la casa. Cuando el mar sube, su casa sufre daño. Santo Dios, se apartan y comienzan a blasfemar en el mundo. Dios mío, que Dios tenga misericordia y nos ayude, mi hermano. Pero el Señor es nuestro ayudador. Y con Él vamos a tener victoria segura. En Cristo, mi hermano. Aleluya. Los hebreos, los judíos, hay algo que han entendido que es muy importante. Que ellos dicen, la mejor plata invertida no es en los bancos ni en el mercado de invención. Es en el reino de Dios. Por eso ellos pueden invertir en la Biblia, en todo lo que es de Dios, en el pueblo de Dios, en Jerusalén, en Israel, en ayudar a la familia. Porque ellos dicen que esa es la mejor invención que cualquier hombre puede hacer, cualquier mujer. Cuando usted invierte en el reino, por ejemplo, como el evangelio, en el ministerio. Cuando usted ayuda a los ministerios, Dios le da la victoria segura. Yo le he hablado de testimonio a los hermanos de personas que nos ayudaban y tenían una finanza estable. Y de repente dejaron de ayudarnos y se fueron a ayudar a otra persona, otro ministerio, otra iglesia. Y de pronto cayó la finanza. Y me decía una familia, hermano, yo tenía muy buen trabajo, mi esposo tenía muy buen trabajo. En los años que ayudamos a su ministerio, Dios nos estaba prosperando. Luego, mi pastor en una iglesia local que hablamos, entonces nos convenció de que ayudáramos a la iglesia local. Dejamos de ayudar a su ministerio y comenzamos a ir a la iglesia local. Y nuestra finanza se cayó. ¿Y por qué, hermano? Y es porque si la iglesia si el ministerio que usted está ayudando no ayuda a los pobres, la finanza no es solo para templos y para pagar deudas en la iglesia. La finanza, ¿sí? Le he leído lo que dice en Deuteronomio y el número de qué tenían que hacer los sacerdotes. Por eso me gusta ir a la antigüedad de la Biblia. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes cuando el pueblo le ayudaba? Tenían que sacar una cantidad para las viudas,
y para los pobres. Eso Dios se lo demandaba. Cuando ellos descuidaban la ayuda de las viudas y de los pobres, entonces se quejaban de necesidad con Dios. Y Dios les reprendía por el profeta y le decía que era que ellos habían descuidado de ayudar a las viudas y a los pobres, a los huérfanos, mi hermano. Entonces eso es lo que las iglesias no están haciendo necesariamente. Se creen que los diezmos y las ofrendas es solo para ayudar al templo, pagarle una entrada al pastor, a los que trabajan en la iglesia, y todo se queda local. Y entonces tienen descuidado la viuda de la misma iglesia y los huérfanos de la misma iglesia, que hay tanto en el mundo ahorita, ¿verdad? Que por lo menos si ayudaran a los locales de ellos y sacaran una cantidad para ayudar a esta persona, que no lo hacen, por lo menos Dios en esa área mirara esto, porque conforme a la escritura, y lo bendiciese. Pero la iglesia que no hace esto quebranta los mandamientos de Dios. Quebranta la fundación del diezmo y la ofrenda para la iglesia. Y cuando los ministerios no entienden esto y no lo practican, por eso hay escasez en la casa de Dios. Hay necesidades que no deben de estar. Porque la promesa de Dios es que fundirá su bendición, la bendición hasta que sobreabunde. Entonces, las personas que nos ayudan, que trabajan con nosotros, la bendición les llega segura. Personas que por años nos ayudan y por años tienen su bendición segura. ¿Y cómo, hermano Henry? Por esto. Porque cuando uno entiende cómo Dios demanda de cómo debemos hacer su obra conforme a la Escritura, no falta la bendición de Dios. Y aún se me reveló a mí que muchos de los que ayudan a nuestro ministerio tendrán abundancia en la nueva tierra, mi hermano. Que también he enseñado cómo va a trabajar la nueva tierra, los 1000 años con Cristo en la tierra, donde ya el Señor me ha llevado allí varias veces, me ha mostrado, he caminado, he hablado, todo, que será la fundación de Jesús, que dice que el que da un vaso de agua a un profeta, por eso recibirá bendición. La paga en el milenio en la nueva tierra es que si usted le da de comer a alguien, Dios, Jesús, que va a estar en Jerusalén en la nueva tierra, le pagará a usted. Y la gente prefiere en esta paga de tener solamente la paga de los hombres. Pero yo estuve allí y pedí de comer, me dieron de comer, de tomar. Y cuando quise pagarle, me dijeron, no. Preferimos la bendición del Señor. Que Él no. Y eso está en Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan. Ya yo lo he enseñado esto en enseñanza antigua acá en el ministerio. Amén. Pero todo está por la palabra de Dios, mi hermano. Así que mi hermano, mis hermanas, que nuestro Dios les continúe bendiciendo. Santo Dios, amén. Amén. Espero que esta enseñanza le haya sido de bendición a cada uno. Ayuden a nuestro ministerio. Ahí está la página donde pueden ir y ayudarnos. Y si quieren diezmar y ofrendar, que Dios les continúe bendiciendo a cada uno.